Las principales rivales de la nueva GMC Sierra pueden ser Ford F-150 en sus versiones de más lujo, Dodge Ram en algunas de sus versiones más equipadas e incluso la Toyota Tundra o su hermana de sangre, o por lo menos prima hermana de sangre, la nueva Chevrolet Cheyenne. Pero si tu presupuesto se encuentra en un rango desde 1,051,000 pesos mexicanos hasta 1,661,900 pesos, entonces la nueva GMC Sierra podría ser la mejor camioneta pick-up para ti. Will, qué gusto tenerte en el programa, hermano. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gusto en verte. Hay razones muy específicas por las que te compras la nueva GMC Sierra. En este caso, esta versión AT4 te la compras porque tiene más de 45 pulgadas en total entre las tres pantallas que equipa. Desde el Heads-Up Display con una pantalla de 15 pulgadas hasta el centro de infoentretenimiento con una pantalla de 13.4 pulgadas e incluso el clúster de instrumentos que también es totalmente digital con una pantalla de 12.3 pulgadas. Por si eso fuera poco, también equipa sistema operativo Android para el infoentretenimiento y toda la suite de aplicaciones de Google para que ya no tengas que estar usando tu teléfono para poder correr la app de mapas o para poder ejecutar Spotify o cualquier otro tipo de aplicaciones. Por si eso fuera poco, hay aire acondicionado automático de doble zona, un montón de seguridad, 6 bolsas de aire que, si me lo preguntan a mí, yo más bien diría que cubren el espacio de 8 porque las bolsas de aire de cortina son hasta la segunda fila de asientos. Cámara con 1000 configuraciones que está padrísima tanto para el off-road como para la ciudad. Hay precisamente también tracción en las 4 ruedas, sistema 4x4 con 4 high y 4 low, y en esta versión el 4 low tiene bloqueo automático de diferencial trasero. ¡Pum! Además de eso, hay un sistema de asistente de descenso en pendientes regulable que puedes incluso utilizar cuando estás en troncha o en ruta off-road, pero esa prueba te la mostramos más adelante. Por si eso no fuera suficiente, te la compras porque tiene posiblemente uno de los motores más impresionantes del segmento, un 6.2 V8 de última generación con tecnología de desactivación de cilindros. Te la compras porque tiene transmisión automática de 10 velocidades, te la compras porque tiene control de velocidad crucero adaptativo con alerta y asistencia de preservación de carril, te la compras porque tiene sensores y alertas de punto ciego, de tráfico cruzado, de estacionamiento, te la compras porque tiene sistema auto start stop, tiene todo lo que buscas, sistema de audio premium de Bose, el interior es enorme, los asientos son anchos porque es una camioneta americana y los americanos, específicamente los que viven en Estados Unidos de Norteamérica, son personas estadísticamente altas, grandes, robustas, etcétera, y caben aquí a sus anchas, así que los mexicanos nos va a sobrar espacio. Incluye también acabados en piel, insertos en madera, bedliner de fibra de carbono. En esta versión AT4 hay insertos de costuras café e insertos cafecitos aquí atrás en los respaldos que están muy padres. Pero si eso no te basta, te la compras porque su suspensión tiene control continuo de amortiguación, además de que equipa amortiguadores Rancho. No los conoces, son lo mejor de lo mejor para la cuestión off-road. Si eso no te basta, te la compras porque tiene OnStar, o mejor dicho OnStar, que incluye, entre otras cosas, conectividad a la red 4G LTE con datos ilimitados durante 12 meses desde tu compra. Además, el sistema OnStar te puede ayudar con un montón de características de seguridad, donde si tienes una colisión, los sensores del vehículo detectan que estuviste en un siniestro, te mandan los cuerpos de emergencia, y en el peor de los casos que tu nueva GMC Sierra sea hurtada, OnStar también te ayuda a localizar y recuperar tu vehículo, incluso coordinándose con las autoridades. Es realmente impresionante. Pero antes de entrar en detalles más específicos, me gustaría mostrarles cómo se desempeña off-road en la prueba de ascenso en ladera en ruta. Vamos a checarla. La pendiente parece más empinada de lo que es. Aquí me dice 16 grados y aquí ya se pone más empinado. Eso, rozamos la pancita y poder salir del atolladero. Vibra el asiento en la parte de abajo para hacerte consciente que tienes obstáculos o cosas cerca gracias a sus sensores. Y además vibra dependiendo del lado donde esté el peligro, ¿no? Aquí las cámaras me dicen que tan cerca estoy de atrás. Todavía me le puedo subir un poco al montecito. Eso, patita al aire, patita al aire. Nunca está de más una llantita volando. Sabemos que las pendientes empinadas hay que subirlas lo más derechito posible. Y una cosa que me encanta de esta camioneta es la posibilidad de configurar muchos ángulos distintos en la cámara. De este lado tenemos la cámara 360 y de este lado tenemos la cámara que está viendo sobre las ruedas delanteras. ¿Qué opinas de esta prueba de ascenso en ladera? La verdad es que siento que el producto está sobrado. Pisas el acelerador y simplemente el vehículo se va. Digo, y aprovechando los modos de manejo que tenemos
el normal, que es para conducción regular, deportivo. Además tenemos un todoterreno. O sea, el vehículo solito va regulando la potencia y el torque en cada una de las llantas. Te hace el trabajo muy fácil. Además hay modo manual, ¿correcto? Claro, tú puedes regular el torque. En la prueba de subida, pues, subimos en tercera velocidad para controlar el torque. Es tanto el torque que tuvimos que meter tercera y en eso arrancar. El motor es impresionante. Nada más 425 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Programados de una forma donde nunca se desboca. ¿Qué te parece si vamos a ver la prueba del flex de la suspensión? Me parece excelente. Vamos a checarla. Bueno, estamos viendo aquí un flex de suspensión. Es la articulación perfecta entre los dos ejes, lo que permite que si traes carga en la parte trasera 1 tonelada, si tú tienes una zanja donde tienes que entrar para salir con la carga, va a estar en horizontal, no se va a ir de lado. Esta torsión que te permite hacer entre el chasis y la suspensión te permite hacer este tipo de flex con la 4 low y el bloqueo diferencial trasero que entra solito automáticamente. Increíble ese flex. Impresionante, ¿no? Se ve la torsión y el viaje de la suspensión completa. Y hablando del desempeño que tiene, los trompos. ¡Wow! Espectacular, ¿no? Uf, infortunadamente tuve que hacer los trompos en la camioneta azul donde no estaban las cámaras puestas, pero cuando me bajé sí grabé mis impresiones frescas después de hacer los trompos a bordo de la GMC Sierra, así que vamos a checar cómo se sintió hacer los trompos precisamente. Es muy intensa a la hora de hacer los trompos, el acelerador responde inmediatamente. Me encantó lo estable que es, a pesar de que la estaba tratando bastante rudo. Le estaba dando acelerador a fondo, estaba girando la dirección casi 3/4 de todo lo que puede dar, y aún con las transferencias de peso la estabilidad es impresionante. La dirección nunca se puso dura, incómoda o que molestara, y es muy emocionante. Podría estar haciendo trompos en la GMC Sierra todo el día. La subida de ladera off-road, el flex de la suspensión y los trompos no fueron las únicas pruebas que hemos hecho el día de hoy. También hicimos 2 pruebas con lodo. Con este juguetote no te puedes quedar quieto, ¿no? Simplemente decidimos poner el pie hasta el fondo y salpicar a todos los que estaban tomando fotos. Ay, fue hermoso y tan hermoso que se los queremos mostrar. Vamos a verlo. Vamos a salpicar, levantar lodo. Que sufran. Con tocho morrocho. Hasta mole los salpicamos. Ay, qué bonito es ensuciarse. Me fascina porque lo hace con inmenso poder. Liberan los más de 400 caballos, pero la estabilidad, el control y eso, a pesar de estar pasando lodos, está Quietecito, ¿verdad? impresionante. Ibas en carril. No manches, qué divertido, pero eso no fue todo. Todavía hubo 2 pruebas más. Una, la del cruce del agua, y otra, la del descenso en pendientes con el asistente de descenso en pendientes. Esa parte del cruce del río, impresionante, ¿no? ¿Para qué se los digo? Vamos a verlo. Yo pensé que el pase de agua iba a ser una cosa más honda, más profunda, un poco parecido a lo que hicimos con Cheyenne ZR2. Pero no, resulta que este pase de agua es un poco más técnico, aunque mucho más pequeño, donde vamos a poder ver el ángulo de entrada, ventral y de salida de la camioneta, y obviamente probar sus capacidades del sistema 4x4. Me vibra el asiento, los sensores detectan que hay abajo. Sí, me avisan. Con calma. ¿Listo? Sin broncas, en ningún momento derrapa, y eso es lo más fascinante. Hay personas que están esperando ruido y estas cosas, como no, un vehículo off-road que está bien calibrado en sus capacidades off-road no debería de estar derrapando y levantando tierra, polvo y lodo, a menos que tú quieras que haga eso pegando unos acelerones encabritados. Es por todas estas pruebas y por andar en ruta todo el día que ya tengo esta cara de cansancio, pero estoy muy feliz porque es una camioneta muy completa. Pero no estaría completa si no les mostramos la última prueba que hicimos del sistema de asistencia de descenso en pendiente. Así que vamos a verla. Lo interesante de este control es que yo puedo soltar el freno, la camioneta va a avanzar, pero mediante el rodillito del cruise control yo puedo decirle qué tan rápido o lento quiero ir. En este caso le estoy diciendo que vaya a 2 o 3 millas por hora. No tengo que ir presionando yo ni acelerador ni freno, la camioneta lo hace todo por mí, lo cual me fascina. ¿Qué tal, Will, este sistema de asistente de descenso en pendientes? Hace que hasta las personas que no están tan versados en técnicas off-road puedan, con mucha confianza, descender una terracería empinada. Hay un par de cosas puntuales que me gustaría que nos comentes, Will. ¿Cuánto carga y cuánto arrastra? Mira, capacidad de carga varía dependiendo de la versión, pero por ejemplo, Denali está en 750 kilos de carga y en arrastre estamos arriba de los 4000 kilos. 4 toneladas de arrastre.
desastre. Esto es para que lleves un remolque con 2 caballos o hasta 3 caballos, dependiendo del tamaño de tus caballos. O tu yate. O tu yate. Tus motos. El cielo es el límite con esta camioneta. Y por el cielo es el límite, mi brother, se refiere a que puedes llevar tu avioneta o tu avión con las alas dobladas o desarmadas por un lado. Creo que sería importante, Will, escuchar las opiniones de otras personas que también las han probado. Sí, porque tú, Gonzalo, quizá estás muy sesgado por tu amor al off-road. Sí, vamos a escuchar qué dicen los grandes sobre esta camioneta. No trae la capacidad de off-road de la recién Cheyenne, la ZR2, pero trae mucho con qué querer. Está más pensada para el patrón, para el dueño del rancho, no tanto para el trabajo. Tiene una capacidad en la parte trasera increíble. No se mueve, no pierde estabilidad. Quien se hace de un vehículo como este es porque si tienes un equipo que puede ser de trabajo, pero que estás buscando la comodidad que no vas a tener en otro tipo de modelo. El nuevo rediseño del interior, que es lo que creo que le hacía falta a estas pickups, quedó impecable. Muchos podemos manejar la misma camioneta, pero tener gustos o deseos distintos. Creo que se me haría súper importante cuáles son las preguntas de tus seguidores. En ese caso vamos a la sección de preguntas y respuestas. Sergio Cruz nos pregunta: el apartado de tecnología se ve increíble, ¿en qué se destaca sobre sus competidores? No he visto otro vehículo de este segmento y rango de precios que incluya un sistema operativo Android con las aplicaciones de Google ya nativas en la camioneta. Sí, es una locura. La verdad es que imagínense una pickup con internet incluido, ilimitado. Paco Méndez: ¿qué fallas tiene para de ahí agarrarme y decir que por eso no la compré? Fallas, yo creo que ninguna, hermano. Quien nos ha fallado es el gobierno, la sociedad, que no a todo el mundo le alcanza para una de estas. Sin embargo, está la S10 Max, que también es un productazo. Jesús Manuel Contreras García: mi Nissan V6 no llega y a lo mejor me brinco a una de estas. Quiero saber en qué mejoró respecto al modelo anterior y cuándo estará disponible en Culichi Town, Culiacán, Sinaloa. Fierro pariente. Saludos desde Nabolato. Un rediseño total, en la parte exterior, y en la parte interior, bueno, es una locura. En cuestión de motorización, por lo menos en la IT4 tenemos un upgrade. Antes tenemos un 5.3, ahora tenemos un 6.2. 2 con desactivación de cilindros para ahorrar combustible. Héctor Alonso: ¿está bueno para utilizarlo de diario con la familia? Con todo este espacio, yo creo que esto es más grande que mi casa. Yo viviría aquí, o por lo menos me iría de camping. Creo que quepo acostado de lado a lado en el asiento de atrás. Francisco Reyes: diferencias entre cada versión. Mira, vamos a empezar con la cabina regular. Tiene más espacio en la batea, tiene más capacidad de carga. Es un sello un poquito más de trabajo, pero con el mismo lujo al que lo tiene acostumbrado GMC. Arriba tenemos 2 caras de GMC. De un lado tenemos la parte Premium Off-Road que hemos platicado con 84, con lujo, pero con capacidades off-road 2 pulgadas más arriba, llantas más agresivas, amortiguadores Rancho. Y del otro lado vamos a tener a Denali, que nos tiene acostumbrado al lujo extremo, ¿no? Entonces vamos a encontrar materiales diferentes, pieles, maderas. Y Denali Ultimate. Hay todavía una arriba de Denali. Denali no es la tope. Ya no es la tope, ya llegó la reina de las reinas. Piel de grano completo, madera de paldao, de poro abierto con grabado láser del monte Denali, caja de fibra de carbono. Jaime Rentería: ¿los asientos delanteros dan masaje como la competencia? Te invito al concesionario más cercano que tengas y lo descubras tú mismo. Alejo Blogs 208: sí jala duro, pero jala duro con muchísimo control. ¿Qué te parece si para quitar las dudas vamos a ver un video de 0 a 100? Vamos a ver la prueba. 3, 2, 1, vámonos. Ahí está la salida, el empuje. ¿Y el pie hasta el fondo? Ya está el fondo. Mira, esperaba que fuera más violento, te soy completamente franco. Controla el torque para la seguridad primero, mi querido Gonzo. Sí, me doy cuenta. Pero ya vamos a 140 kilómetros por hora. Así de fácil. En una camioneta de 2 toneladas y media. Es muy impresionante. 175, 78, 180 y esta es la velocidad tope electrónicamente controlada. Está controlada por computadora para no exceder esa velocidad tope.